Quiero invitarle en esta mañana, por favor, que vaya al libro de Judas. Solo tiene un capítulo. Y vamos a volver a leer los versículos del 8 al 10. Quería leer todo el capítulo, pero hubo fallas técnicas, así que en otra ocasión lo haremos. Pero por ahora vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Voy a indicar con un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Permítame leer ese versículo, puede tomar asiento, el versículo 10, que es el versículo en el cual vamos a estar enfocando nuestra meditación el día de hoy. Quiero leerlo en la traducción Biblia de las Américas y también como lo traduce el comentarista Simon Kistemaker. La Biblia de América lo lee de la siguiente manera: mas estos blasfeman las cosas que no entienden, las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas ellos serán destruidos. Y este comentarista lo traduce: estos en cambio insultan todo lo que no entienden, y lo que entienden por instinto como animales desprovistos de razón es precisamente lo que los destruye. Vamos a estar enfocados en este versículo 10, que creo que es un complemento del versículo 9. Y la semana pasada hablamos de tres características de estos falsos maestros o de estos apóstatas o de estos falsos cristianos, donde Judas los describe como soñadores, falsos visionarios, hablamos un poco la semana pasada, que contaminan la carne, que rechazan la autoridad y que blasfeman de los seres espirituales. Y yo quizás aclaro un poco, quizás en base a lo que hablé la semana pasada en el versículo 9, no es que no creamos que existen los demonios, no es que no creamos que haya una lucha espiritual. Claro que sí, la Biblia claramente, por ejemplo, en Efesios 6, nos dice que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, o sea, no es contra el vecino, es contra seres espirituales. Pero tampoco creemos que la lucha espiritual es estar viendo demonios en todo lado. Vemos demonios en todo lado, en la Coca-Cola, en la sopa, pero no los vemos en los falsos profetas, ¿no? Tampoco es estar detrás de los demonios, cazándolos como los cazafantasmas, ni reprendiéndolos, ni atándolos, ni pisoteándole la cabeza, como dicen algunos: es que tengo que pisotearle la cabeza al diablo. No, el que le pisoteó la cabeza al diablo es Cristo, no usted, ni yo. Ni mucho menos poniéndole sobrenombres, ni insultándolo. Y tristemente hay algunas congregaciones que hablan muchas veces más del diablo que de Cristo. Pablo en 2 Corintios capítulo 10, no tiene que buscarlo, nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, que esa guerra espiritual que tenemos se lucha de rodillas, se lucha orando, se lucha con la palabra de Dios. El profeta en Zacarías capítulo 4 versículo 6
Lo pone claramente, dice, no es con ejércitos, no es con fuerza, sino con qué, con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Santiago una vez más, capítulo 4, 7, que muchos se lo saben, pero solamente saben la segunda parte, y el diablo huirá de nosotros. Pero la Biblia dice, someteos a Dios, dice el versículo, someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. ¿Hay una lucha espiritual? Claro que sí, no lo negamos, pero esa lucha espiritual hay que librarla como lo enseña la Escritura, no con estrategia de hombres. Entonces Judas quería aclarar eso. No, Judas, es que uno ha escuchado tantas cosas que está para... Mejor no digo lo que he escuchado yo de tantas cosas, pero bueno. Judas, para concluir esta sección, describe en el versículo 10, dice, pero estos, ¿no? Está apuntando a quiénes, a los apóstatas, a los falsos cristianos, al versículo 4, a los que dicen que convierten la gracia en libertinaje, dice, estos blasfeman de cuanta cosa no conocen. Es decir, sus palabras, las palabras de estos, las acciones, su increíble ignorancia, su presunción, su egocentrismo y su insensatez hablan cosas que desconocen. Por ejemplo, me gustaría leer el pasaje paralelo en Pedro, segunda de Pedro, versículo 2, cómo lo presenta Pedro, porque creo que nos da más luz a lo que estamos diciendo. La segunda parte del versículo 10 dice lo siguiente, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mire el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en su error. Mire, Pedro lo describe ahí más ampliamente, mientras comen con nosotros se recrean en su error. Entonces Judas, tanto Judas como Pedro, nos quieren decir que estos, los falsos cristianos, ridiculizan la verdad divina, ridiculizan la autoridad celestial, expresando cosas que ellos no entienden. Ya dijimos la primera, que blasfemar es hablar mal. Y lo podemos entender en dos sentidos. El primer sentido, creo que ya hablamos de ello y no voy a volverlo a repetir, solo voy a mencionar, es hablar mal de las potestades espirituales. O bueno, déjeme decirle algo. El único, y Judas pone como ejemplo al arcángel Miguel, que con todo su poderío prefirió simplemente decir, el Señor te reprenda. Pero creo que no se limita únicamente allí. Deuteronomio 29, 29 es un pasaje que hemos citado en algunas ocasiones. Nos dice que hay cosas que nosotros no vamos a entender. Nos dice que hay cosas secretas que pertenecen únicamente a Dios, que no fueron reveladas a los hombres. Hay cosas que Dios se reservó solamente para Él y hay cosas que Dios ha dicho que no las hagan y listo. Hay cosas que no vamos a entender. Por ejemplo, la Biblia dice en Deuteronomio 18:11, yo creo que aquí no tenemos problema con eso, creo yo, pero Deuteronomio 18:11, una de las cosas que dice es no invocar o no consultar los muertos. No da mayor explicación el por qué sí, por qué no, simplemente no lo hagan, pero hoy en día hay personas que de una u otra manera quieren invocar los muertos para preguntarles cosas a los muertos. Eso ya es espiritismo. Somos llamados a no hacerlo. Hay que pedirle a Dios y Él en su sabiduría y en su misericordia, si quiere contestar,
te contesta. Si quieres revelarlo, revela, si no, no. Pero una de las posibilidades o el segundo sentido que encontramos aquí, de que hablan cosas que no conocen, se puede referir al Evangelio. Vaya a Corintios capítulo 1, versículo 1 y versículo 18. 1 Corintios. Se puede referir al Evangelio. Dice la palabra en 1:18, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Cuando uno analiza el Evangelio y no lo entiende espiritualmente como se debe entender, mucha gente se burla del Evangelio. Yo creo que usted ha sido testigo de ello. Y los apóstatas desprovistos de la gracia salvadora de Dios no entienden el Evangelio. La cruz para ellos es simplemente un recordatorio anual que se tiene que hacer. Y como resultado ellos se burlan del Evangelio. El Evangelio, dice el apóstol aquí, para ellos es locura. También se refiere a las muchas veces que somos tildados de fanáticos o extremistas por los que están fuera de la congregación, y aunque usted no lo crea, por los que están dentro de la congregación. Como no se comprende el Evangelio, como no se entiende lo que es amar a Cristo, como no se entiende lo que es amar la obra de Cristo, como no se entiende lo que es tener una relación con Jesucristo, terminan hablando mal del Evangelio y terminan hablando mal del creyente. El verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo, sabe esto, y yo lo hemos estudiado muchas veces, que si usted quiere vivir de acuerdo a las normas establecidas por Dios en su palabra, Pablo le dijo a Timoteo, si quieres vivir piadosamente, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Vas a ser perseguido. Parte de esa persecución es que van a hablar mal de ti. Parte de esa persecución es que te van a llamar extremista o te van a llamar fanático. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas de las acusaciones vienen de personas que asisten contigo y conmigo al templo. Aquellas personas que dicen que son nuestros hermanos, usando las palabras de Judas, ellos dicen que son nuestros hermanos, pero en realidad son apóstatas. En realidad son falsos cristianos que están infiltrados secretamente dentro de la congregación. Están demostrando que parecen ser, pero nunca lo han sido. Por eso dice Judas, hablan de las cosas que no conocen. Y a veces uno encuentra hasta cinismo en ellos. Cuando te ven buscando al Señor, cuando te ven viviendo piadosamente, cuando te ven que cada día estás tratando de dejar algunas actitudes pecaminosas para vivir en santidad, en lugar de motivarte, en lugar de decirte, hermano, gloria a Dios, yo voy a orar por ti para que sigas adelante viviendo en santidad, ¿sabe cuál es la respuesta? Tan espiritual te crees. Ahora eres muy santo. Ahora tú ya no pecas. Tan exagerado que eres tú. No seas tan exagerado. Ya pareces el pastor tan exagerado. Hermano, aprenda esto, por favor. Cuando hay verdades o cuando hay verdaderos creyentes buscando a Cristo, buscando su santidad, buscando cada día ser formados a la imagen de Cristo, eso va a hacer que los falsos creyentes dentro de la congregación sean expuestos. Y eso va a causar problemas. Porque como no están alineando con la Biblia, su vida está siendo expuesta y entonces su medio de defensa es molestarse contigo y criticarte. Ahora, en una iglesia mundana no pasa eso.
En la iglesia mundana no pasa eso. ¿Sabe cuántas veces me han dicho a mí creyentes que otro creyente que supuestamente viene aquí le dice, ¿y tú no te cansas de tanto servir? Hablan de lo que no conocen. Porque cuando usted entiende el privilegio de servir al Señor, usted no lo cambia por nada. Cuando usted entiende lo hermoso que es dar su juventud, su vida al Señor, usted no lo cambia por nada. Usted le puede preguntar quizás a los más antiguos aquí, que desde su juventud han conocido al Señor. Le puede preguntar, por ejemplo, a mi papá, a mi mamá, que en su juventud lo conocieron, la hermana Grace, que en su juventud lo conocieron, o de niño lo conocieron. Y pregúntele el gozo de servir al Señor. Y que pueda usted llegar a edad avanzada, no le estoy diciendo viejo a los 3, pero bueno, de edad avanzada, y poder decir, no me arrepiento de haber servido al Señor, de haberle dado mi Señor. Porque entiende, el que no entiende dice, por eso es que el que no entiende pregunta, pero ¿por qué tengo que ir 2 veces a la semana? ¿Por qué tengo que congregarme tanto? ¿Por qué tengo que ir tan temprano los domingos? No, yo quiero dormir otro rato. ¿Por qué tanto estudio bíblico? ¿Por qué tanta lectura bíblica? ¿Por qué tanta predicación? ¿Por qué no cantamos más y predicamos menos? ¿Qué cuento de estar sirviendo en la iglesia? No, eso, vamos el domingo, cumplimos nuestra obligación religiosa y nos vamos a mi casa. Hablan lo que no entienden. Yo pues tuve la oportunidad de conocer al Señor a temprana edad y de servirle. Y no me arrepiento. Yo tengo 42 añitos y no me arrepiento. Y mi oración es que el día que muera pueda morir en el Señor, sirviéndole y dando en mis limitaciones lo mejor para el Señor que le pueda dar. Pero están hablando de algo que no conocen, porque no saben lo que es deleitarse en el Señor. No saben lo que es deleitarse en su palabra. No saben lo que es el deleite de servirle al Señor. Entonces, como desconocen esas verdades gloriosas, están llenos de conocimiento intelectual o conocimiento de instinto, hablan mal de lo que no conocen. Otra forma podría ser apuntar a la doctrina y aquí empiezan las complicaciones. Porque, por ejemplo, mucha gente a los bautistas nos acusan de que no creen en el Espíritu Santo. O sea, ni conocen la doctrina bautista y dicen, los bautistas no creen en el Espíritu Santo. Algunos se han atrevido a decir que los bautistas no tenemos el Espíritu Santo. Simplemente, ¿por qué? Porque no gritamos, porque no damos carambolas, porque no hablamos lenguas. Bueno, de hecho ya un día dimos un estudio aquí profundo sobre las lenguas. Es que en esa iglesia no se siente el Espíritu Santo. Bueno, yo no encuentro en la Escritura en ningún pasaje donde me llame a mí a sentir el Espíritu Santo. No sé si usted lo encontró, me lo avisa, me lo pasa por favor. Pero no encuentro un solo pasaje donde se llame a que el creyente tiene que sentir el Espíritu Santo. Alguien le dijo a una hermana aquí, esta congregación, que se iba porque cuando cantamos aquí no se siente el Espíritu Santo y que se iba a otro lugar donde ella sí sintiera el Espíritu Santo. No sé si todavía esté sintiéndolo allá. Me imagino que no. Pero hablan mal de lo que no conocen. Porque si conociéramos la obra del Espíritu Santo, porque hoy para mucha gente la obra del Espíritu Santo es brincar, correr, gritar, caer al suelo, sentir escalofríos y otras cosas. Pero según la Escritura, no según el pastor Klinger, según la Escritura, la obra del Espíritu Santo en el verdadero creyente es el que intercede. Es el que guía, es el maestro de ese creyente, es el sello, es la arra, la anticipación de su salvación eterna. Es el poder que lo ayuda a vencer la tentación día tras día. Es el que lo redarguye de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Es el que lo convence. Esas otras cosas se pueden falsificar. Si usted quiere aquí yo le balbuceo 2 o 3 palabras y digo que estoy hablando en lenguas. Y puedo saltar un rato. Eso lo puede falsificar cualquiera. Pero la obra de santificación en el creyente no se puede falsificar. Y eso lo hace el Espíritu Santo.
Yo no necesito sentir un escalofrío para saber que el Espíritu Santo está presente. No, yo entiendo que si estoy predicando su palabra y lo estamos adorando a Él, el Espíritu Santo está presente. Él no necesita estar dando evidencias. Vea, aquí estoy. A veces en ese concepto nos llevan a ser como Judas. ¿Ve? Como quién Judas, no, como quién Tomás. Ah, Señor, muéstranos que estás aquí para creer que estás aquí. No, yo creo que Él está aquí. Porque Él prometió que cuando su pueblo se reuniera a adorarlo, Él iba a estar presente. Yo creo que está aquí porque el centro no es el pastor, es Él. Queremos honrarlo a Él. Entonces algunas congregaciones tienen una idea humanista de la obra del Espíritu Santo y lo miden por lo que pasa en la gente. Si hay mucha algarabía, el servicio estuvo poderoso. No importa que hayan contado puros chistes, pero como hubieron gritos, el Espíritu Santo estuvo presente. Necesitamos volver a la Escritura. Otras veces somos tildados de legalistas o una iglesia extremista. Simplemente, ¿por qué? Porque queremos practicar la palabra de Dios. Yo le digo algo y yo le he repetido muchas veces desde este púlpito. Yo les he enseñado y creemos como congregación que nuestra norma de fe y conducta es ¿quién? La palabra de Dios. Y de nada sirve decir que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta cuando en la práctica hacemos lo que bien nos parece. De nada sirve. Hacemos lo que el mundo dice para que el mundo se sienta cómodo y para no ser rechazados o por miedo a ser llamados extremistas o legalistas. Yo ya expliqué lo que significa ser legalista en un estudio el miércoles, pero lo voy a decir por aquellos que no recuerdan y los que no estaban. ¿Pero qué es el legalismo? Simple, el legalismo es añadirle cosas extrabíblicas al evangelio para que usted sea salvo o para que usted alcance la santidad. Eso es legalismo. Se lo digo una vez más, legalismo es añadirle cosas extrabíblicas al evangelio para ser salvo y para alcanzar la salvación. Por ejemplo, tienes que creer en Cristo, más guardar un día en particular para ser salvo. Bueno, eso es legalismo. Tienes que creer en Cristo y no sé qué cosa, ya métele cualquier usted cosa. Cristo más algo, bueno, eso es legalismo. Oh, quiere vivir en santidad. Entonces la mujer santa es la que tenga el pelo aquí a la cadera. Entonces aquí tenemos una cantidad de mujeres que no son santas porque no les llega el pelo aquí a la cadera. Eso es legalismo. Medir la santidad por lo largo de su pelo. O por lo largo del vestido. Eso es legalismo. Y podría darle más ejemplos, pero dejémoslo hasta allí. Y esta es una marca de los apóstatas, de los falsos creyentes, que no saben, que hablan de lo que no saben. Yo no le puedo decir a usted aquí, bueno, para ver si usted es salvo tiene que vestir de cierta manera, porque si no viste de cierta manera, pues entonces no es salvo. Alguien me dijo un día a mí que porque yo no usaba los miércoles camisa larga hasta aquí, yo no debería predicar porque tengo que predicar con camisa larga hasta aquí los sábados, los miércoles. Y yo vengo con camisa aquí cortica. Eso es legalismo. Hermano, con esta congregación, y aprenda esto, tratamos, y digo tratamos porque tratamos de enseñar claramente los principios bíblicos sin diluirlos. El resultado de eso es que el Espíritu Santo en los verdaderos creyentes va a crear un deseo en ellos para poner en práctica lo que ha aprendido. Eso no es legalismo, eso es obediencia. Eso es entendimiento de la verdad. Si usted dice es que yo soy chismoso y ya no voy a dejar de chismoso y el chismoso te va a decir es que te está volviendo legalista. No. Estoy volviéndome obediente. Que es otra cosa, son dos cosas diferentes. Así que apréndalo para que cuando le digan legalista o extremista, usted le puede decir un momentico. Yo simplemente estoy tratando de obedecer la palabra de Dios y dígale arrepiéntase que está a tiempo. Pero como los apóstatas y los falsos cristianos no entienden esas verdades, se infiltran y viven como viven. Creen que son cristianos cuando no lo son. Por eso hablan de lo que no son.
Por ejemplo, el creyente, el gozo del creyente no depende de las circunstancias, sino de la obra de Jesucristo en su vida. Y el verdadero creyente cada día anhela huir de la corrupción de este mundo. Vaya a segunda de Pedro 1:4, porque el verdadero creyente quiere disfrutar del gozo del Espíritu Santo, el cual los apóstatas y los falsos creyentes pues no lo conocen. Ellos fabrican un falso gozo. Fabrican un falso gozo para sentirse satisfechos. Primero lo que dice segunda de Pedro, dije, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:4. ¿Lo tiene? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Miren lo que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. El mundo está corrompido, creo que usted no lo sabe. Y esa corrupción muchas veces quiere infiltrarse en la iglesia. Por eso debemos tener cuidado y no dejarnos llevar por las apariencias, hermano. Ahora una pregunta que uno podría hacer, pastor, ¿y cuál es la razón por la cual no entienden ni hablan de lo que no entienden? Bueno, la respuesta está en 1 Corintios 2:14, un versículo que también hemos estudiado bastante en la congregación, pero dice, pero el hombre natural, 2 Corintios, 2:14, dice, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, para él son ¿qué? Locura. No las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Y estos falsos cristianos, estos apóstatas, se creen cristianos y a pesar de que han sido expuestos a la palabra, a pesar de que han sido iluminados, como dice Hebreos, que tienen un conocimiento, que han adquirido ese conocimiento como lo adquieren un animal. ¿Y por qué por animal? Como un animal. Bueno, porque el animal aprende por instinto, pero sin entendimiento. Usted puede entrenar a un animal, él aprende algunas cosas, pero sin entendimiento. Y no podemos caer en el error de creer que alguien es cristiano simplemente por ciertas cosas que vemos en él y ya. Yo conozco muchas personas que no conocen de Cristo, no beben, no roban, no matan, tienen una sola esposa por muchos años. ¿Eso los hace cristianos? No. Si fuera sería hasta fácil. La verdadera religión o la verdadera piedad, hermano, aprenda esto, no es una serie de cosas externas que alguien pueda hacer. ¿Se trata de qué? Del corazón. Se trata de un corazón transformado, un corazón cambiado. Y eso solo lo puede hacer Cristo por la obra del Espíritu Santo. Aunque, aclaro, ¿no? Aunque los frutos se tienen que evidenciar. Porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces blasfeman de las cosas que no conocen, porque todo el conocimiento espiritual que dicen tener, lo adquieren por instinto, como lo hacen los animales. ¿Saben lo que tienen que decir para parecerse a los cristianos? Pero no hay vida espiritual verdadera en ellos. Son rebeldes. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aparentan conocer la Biblia, pero no conocen al Salvador verdadero. Y nunca llegan ni llegarán al conocimiento de Cristo, porque para llegar al conocimiento de Cristo se necesita ¿qué?
La obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 en Judas nos dice claramente que estos hombres no tienen el Espíritu. O sea, Judas no está hablando de alguien que iba a la iglesia y perdió la salvación. No, 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 no. Está hablando de alguien que estaba en la iglesia, pero que nunca tuvo el Espíritu. Y si nunca tuvo el Espíritu es porque nunca fue salvo. Usted no va a perder algo que nunca tuvo. Ahora, permítame decirle algo. Hay tres maneras por las cuales el ser humano adquiere conocimiento. El primer lugar es por instinto. Por eso el texto dice en la Biblia de las Américas, el texto dice, lo que por naturaleza conocen, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que tú y yo tenemos por instinto? Bueno, es el conocimiento que nos hace satisfacer las necesidades básicas. A nadie hay que enseñarle que necesita comer, ¿o sí? Hay que enseñarle a agarrar la cuchara. Hay que enseñarle a agarrarle el tetero o la mamila. Pero ni siquiera a un bebé hay que enseñarle que cada 2 horas hay que comer, ¿o sí? O levante la mano el papá que le enseñó a su niño, hey niño, tienes que comer cada 2 horas. Levante la mano. No, por naturaleza el niño sabe que tiene que comer. A nadie hay que enseñarle la necesidad de buscar calor cuando tiene frío. A nadie hay que enseñarle la necesidad de la protección. Cuando el ser humano ve algo peligroso, por instinto empieza a buscar protección. Yo ayer aprendí algo que lo hacía pero no sabía. Y ayer mi hija me decía, es que esta es la posición donde mejor el ser humano puede descansar. Y aunque, y decía, la gente no sabe, pero la gente cuando está cansada, la primera reacción del cuerpo es, porque es la posición donde mejor el cuerpo puede descansar cuando está cansado. Yo dije, oh, ilumíname. Lo hacía, no sabía por qué, pero por naturaleza mi cuerpo lo hace. Entonces, hay situaciones que por instinto aprendemos que necesitamos hacer. Eso es el conocimiento de instinto, ¿no? Y que también tienen los animales, ¿no? Irracionales, en otras cosas referencia a ellos. En segundo lugar, aprendemos por un razonamiento lógico. El ser humano tiene la capacidad de deducir las cosas y llegar a conclusiones. Los animales, no. Los animales tienen cierto grado de inteligencia, pero los animales no pueden razonar. Esa es la razón por la cual usted puede encerrar un perro en un carro por 3, 4 días y cuando usted abre la puerta el perro va a estar contento de verlo. Pero encierre usted a una persona y a los 4 días a ver si va a estar contento de verlo. Si el perro razonara, ¿sí ve? El hombre tiene la capacidad, el hombre puede crear una hipótesis y empezar a analizar y llegar a una conclusión. La tercera cosa, el tercer forma en la cual usted y yo tenemos conocimiento, hermano, viene por la gracia divina. Hay conocimiento que es adquirido única y exclusivamente por la gracia de Dios, que nos quita la venda de los ojos y que nos permite ver lo que antes no veíamos. Hay personas, por ejemplo, que hoy no se ven a ellos mismos como pecadores porque no matan, porque no roban, porque no fuman, porque no hacen nada de eso. Ellos dicen, yo no soy pecador. Creen que son buenas personas porque son padres o esposos o cónyuges responsables y porque no tienen ningún vicio. A los que Dios les ha quitado la venda, saben que aunque sean buenos padres, aunque no tenían vicios, eran pecadores. ¿Sí ve la diferencia? Por gracia de Dios me dio el conocimiento y me llegó a entender que solamente en su Hijo hay salvación. Mientras otros hoy todavía no creen eso. Hoy otros creen que a través de la Virgen María van a ser salvos. Hoy otros creen que cuando fallezcan y alguien ore por ellos o haga una misa a favor de ellos van a ser salvos. Mentira del diablo.
Si usted no llega a Cristo en fe, en arrepentimiento, ahora que está vivo, lo siento. Otros siguen creyendo que cuando un familiar se le muera, entonces se va a convertir en ángel. O que tiene que ir a la tumba a visitarlo cada vez al año para decirle palabras porque ahí está el papá o la mamá escuchándolo. Lo siento bajarlo de esa nube, pero si su papá se murió a las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde dejó de existir aquí. Y más nunca te va a escuchar. Más nunca. El día que yo me muera, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis hermanos o mis papás si están vivos, de nada les sirve que me digan lo que me quieran decir. Ya me fui hace mucho rato. Y eso es así. Así que si me van a decir algo, que me lo digan ahora, que estoy vivo. En nuestro pasaje, el conocimiento instintivo, que podemos llamarlo así, es el que se compara a los apóstatas con los animales. Los hombres que tienen ese conocimiento básico que los va corrompiendo. Y póngame atención para que quizás no se confunda y para que deje de pensar que todo el que asiste a la iglesia es cristiano. Los falsos apóstatas, los falsos cristianos, en este texto que Judas ha venido hablando de ellos, adquieren un conocimiento que parecía espiritual. Y lo que Judas está diciendo es que ese conocimiento que ellos dicen tener, que parece espiritual, no es el resultado de la gracia salvadora de Dios, sino que es el resultado de un conocimiento instintivo que todos poseen. Toda la gente, sacando a los ateos, porque hasta los satanistas creen en que Dios existe, pero sacando a los ateos, y se lo digo si hay algún ateo aquí sin querer ofenderlo, el ateísmo es temporal. Cuando uno se muere se acaba el ateísmo, pero demasiado tarde. Pero sacando a los ateos, todo el mundo sabe que hay un Dios. Y que ese Dios pide algunas cosas de ti. Todo el mundo sabe eso. Ese es un conocimiento que se atiene por naturaleza, ¿no? Pero están desprovistos de la gracia salvadora. Por eso no corren a ese Dios. Corren al Dios que ellos se han inventado. Desprovistos de la gracia salvadora, se van corrompiendo. Y esto claramente es sustentado con lo que Judas dice en el versículo 4. ¿Qué dice Judas en el versículo 4? Convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Es más, vino a mi mente ahorita Romanos 1, donde dice, y habiendo conocido a Dios, no le dieron las gracias, sino su corazón se envaneció. Y empezaron a vivir como se les daba su soberana voluntad. Hermanos, nosotros como creyentes, no, aquí habla el versículo 10 de la corrupción, ¿no? Que se corrompen, hermanos. Nosotros como creyentes, al igual que el no creyente, vivimos en un mundo caído. Y que únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, todavía hay muchas cosas hermosas de las cuales podemos disfrutar. Pero sabemos que el mundo caído y su corrupción es consecuencia ¿de qué? De la caída del hombre. Jesucristo dijo claramente que el germen de la corrupción sale del corazón del hombre. Pero el creyente que todavía está en este mundo entiende que está propenso a ser arrastrado por esa corrupción. Así que el verdadero creyente cada día huye del pecado porque sabe que todavía hay, digamos, residuos, esquirlas de pecado y que puede haber la posibilidad de que su corazón se debilite y empiece a practicar cosas extrañas. Pero gracias a Dios,
El verdadero creyente tiene el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en ese proceso, a diferencia del falso o de los apóstatas, versículo 19, que dice que no tienen el Espíritu de Dios. Allí la diferencia. El Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios, el hijo del diablo no tiene el Espíritu de Dios. Por eso el creyente cada día anhela más y más seguir a Cristo, sabiendo que al final de su vida será libre por fin. Así que como creyentes debemos orar cada día a Dios para que nosotros no seamos de los que se describe en este pasaje, los que han tomado la gracia de Dios como libertinaje. Debemos orar como iglesia para que Dios nos cuide de las personas que recibimos en la iglesia, a los que quieren hacerse miembros de la iglesia. Orar para que los que estamos aquí no entren en la apostasía, para que no dañen la iglesia. Debemos orar para que al predicar la palabra, y mire una diferencia entre el creyente y el no creyente, para que al predicar la palabra, el creyente se sienta incómodo. El verdadero creyente, cuando es cuestionado con la palabra de Dios, se siente incómodo. El falso creyente, el apóstata, nunca se siente incómodo. El apóstata o el falso creyente siempre dice: lástima que no vino tal persona, ese sermón era para él. El verdadero creyente se siente incómodo. De hecho, yo no tenía esto, pero me pasó algo interesante. Yo hice una pregunta a un creyente en la congregación hace unos días. Y el creyente pues me dio una respuesta y yo dije: listo, tranquilo, pues todo queda tranquilo. Pero luego se me acercó ese creyente y me dice: pastor, me dice, yo tengo que pedirle perdón y disculpas. Y le dije: ¿por qué? Porque cuando usted me preguntó, yo le mentí. Y dice, y le tuve que decir porque yo en el momento le dije la mentira, pero me fui, pero me dijo estas palabras: yo no puedo creer cómo la gente puede mentir y vivir tranquilos. Y dije, tuve que pedirle al Señor, pero me sentí una cosa aquí que no me dejaba. Hermano, el verdadero creyente, cuando es confrontado con la palabra, se incomoda. Y quiere decirle: Dios, ayúdame, quiero cambiar, quiero que hagas algo en mi vida. El falso está tranquilo, feliz de la vida. Eso no es para mí. El falso, es más, ni se da por enterado de lo que está pasando. Mire lo que Pablo, y yo quiero que usted ponga atención porque Pedro, dice algo serio. Vaya a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hermano. Y yo creo que no es difícil de entender. Bueno, dependiendo no sé, a la teología que usted tenga. Pero segunda de Pedro lo dice claramente. Pedro, hablando de los apóstatas y los falsos creyentes, y yo creo que eso está alineado perfectamente con primera de Juan 2:19. Pero mire lo que dice Pedro en segunda de Pedro 2, versículo 22, y preste la atención. Y además, debía haberlo leído en otras versiones para leérselo en varias versiones, pero bueno, se lo quedo debiendo. Mire lo que dice: pero les aconteció lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice el verdadero proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, tremendo ejemplo. El perro regresa a su vómito. Es decir, el perro expulsa su comida y en lugar de verlo como algo asqueroso, el perro se acerca nuevamente, comienza a lamer y dice: wow, comida calientica. Si ve ustedes, la naturaleza suya no le permite hacer eso. El perro, por su naturaleza, sí lo puede hacer. Pedro dice, así son los falsos cristianos. Así son los apóstatas. Así son los que nunca han sido salvos.
siguen lamiendo o tragando las impurezas que el mundo les dice y siguen como si nada y creen que son cristianos. Son como el perro, son como el marrano, como dice aquí, ¿qué dice aquí? Como la puerca. Usted lava una puerca, la pone muy bonita, pero apenas ve al primer lodo, sale corriendo a lo mismo. ¿Por qué siguen como si nada? Porque su verdadera naturaleza salió a la luz. Aprendieron cosas cristianas, sí. Aprendieron a decir Dios les bendiga, se aprendieron Juan 3:16, sí. Aprendieron a ir a cantar, sí. Aprendieron a ofrendar, sí. Pero su naturaleza nunca fue cambiada. Apenas ve el vómito, sale corriendo otra vez a comer. Nunca fueron cristianos. Primera de Juan 2:19 lo dice claramente. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y Juan sigue diciendo, si hubieran sido de nosotros, ahí estaría. Pero salieron para demostrar que no eran. Esa es la actitud del apóstata y de los que no son un verdadero cristiano. Y Pablo y Judas lo dice claramente en nuestro pasaje, versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y la última parte del versículo, se la voy a leer una vez más, pero en la Biblia de las Américas dice, mas estos blasfeman las cosas que no conocen y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. La palabra irracional literalmente significa sin decir una palabra. Los apóstatas son como animales mudos que no logran hablar de forma razonable. ¿Por qué? Porque no pueden razonar. Y los falsos profetas, los falsos cristianos, por muy educados que parezcan y por muy profundas que sean sus enseñanzas o sus nuevas revelaciones, como ellos las dicen llamar, o sus nuevas visiones, son como animales irracionales. Y se cumple lo que dice Romanos, profesando ser sabios se hicieron necios. No tienen la capacidad de discernir espiritualmente. Tienen una ignorancia en cuanto a las realidades espirituales. Y dependen puramente de sus instintos naturales, ¿no? Y actúan como los animales. Y cuando usted compara eso con el versículo 8, usted dice por qué actuaban como actuaban, ¿no? Versículo 8, no, perdón, versículo 7. Eran guiados por los instintos, no por la razón. Entonces estos impíos, dice el versículo al final, versículo 10 que estamos estudiando, en la Biblia de las Américas lo dice más claro, en la Reina Valera no lo dice tan claro. Serán destruidos precisamente por las cosas que no pueden entender. Cuando los hombres viven basándose solo en sus instintos, abandonando la ley de Dios, su final será desagradable. Debido a su negativa de obedecer la ley de Dios, sus leyes, es que son muy aburridas, es que esto y lo otro. Tú vívelas como quieras, pero un día vas a dar cuenta a Dios. Se corrompen en medio de su propia mentira, en medio de sus herejías engañosas y atraen el juicio de Dios. Y dice la Biblia de las Américas, serán destruidos. Diría los adventistas del séptimo día, la aniquilación del alma. No, ese destruidos, ¿sabes lo que significa? Significa que pasarán la eternidad alejados de la vida que es Cristo. Eternamente sufrirás la ira de Dios sobre tu vida. Eso es destrucción eterna.
Y hoy es bueno de que tú y yo analicemos nuestra vida. Si eres verdadero creyente. Que analices tu vida para ver si estás en Cristo. Porque si hoy mueres sin Cristo, la ira de Dios estará sobre tu vida. Y si tus familiares me invitan a tu sepelio, yo voy a orar por los vivos, por tus familiares, no por ti. Si eres un apóstata o un falso cristiano que crees que eres cristiano porque vienes los domingos, porque aparentemente haces lo que hacen los cristianos, pero al salir de esta puerta empiezas a revolcarte en el lodo o a tragarte tu propio vómito, no te engañes más, no eres. Y hoy es el día de salvación. Si para ti es un deleite estar en el mundo, disfrutando el mundo, y el domingo vienes a darte golpes de pecho en la congregación, o porque, qué sé yo, no te engañes. No vas a perder salvación, nunca la has tenido. Pero hoy es el día de salvación, estás a tiempo de llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Hoy Dios te da una oportunidad más para que le digas: Dios, perdóname, he pecado contra ti, como dijo el hijo pródigo. Y hoy es tiempo para que vuelvas a la vida. Pero si sigues viviendo como Pablo, como Judas describe a estos hombres, tu final será destrucción y no la podrás evitar. No la podrás evitar. Ponga sobre sus pies. Dele gracias al Señor allí. Y lo motivo para que usted examine su vida. Judas nos dice en su carta que hay un peligro de creer que soy cristiano cuando no lo soy. Examine su vida esta última semana, cómo vivió. Si usted esta semana que pasó vivió convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, y eso es tu estilo de vida, no sé qué tengas que hablar tú con el Señor, solo tú lo sabes. Yo oro simplemente para que el Espíritu Santo te redarguya. ¿Eres tú que cuando eres confrontado con la palabra te incomodas? ¿O eres de los que no te dan ni por enterado de lo que está pasando? ¿Eres de los que dice: yo estoy muy bien, este sermón no era para mí? Creo que hay algo que no está bien en tu vida. Porque de una u otra manera Dios habla o incomoda nuestra vida con cada sermón, cada estudio. Amigo, y si estás en Cristo y tú crees que no eres pecador porque eres buen esposo o buena esposa, eres buen trabajador, buena trabajadora, buen padre, buena madre, no tienes ningún vicio. ¿Sabe? La Biblia dice claramente que todos los seres humanos somos pecadores. Y que lo que para ti posiblemente no es pecado, para Dios es pecado. Y ese pecado te ha separado de Dios. Tiene la ira de Dios sobre ti. Dios es tan santo que no resiste el pecado. Y me podrá decir: pastor, entonces yo voy a seguir portando bien para alcanzar el favor de Dios. Mira, no importa lo que tú hagas. Dios dice en su palabra que esas obras van a ser trapos de inmundicia delante de Dios. Solo hubo una persona que pudo vivir una vida perfecta, desde que nació hasta que murió. Ni un solo pecado cometió y cumplió al pie de la letra. Y ese se llama Jesucristo. Si quieres ser perdonado, tienes que creer en su obra salvadora. Y ese creer significa arrepentimiento. Ese arrepentimiento significa un cambio de vida.
significa que cada día vas a empezar a dar frutos. No para quedar bien con los hombres, sino como consecuencia de lo que Cristo está obrando, esa buena obra que comenzó en tu vida. Amigo, mi oración es para que Dios te traiga con esos lazos de amor, como dice el profeta. Padre, haz la obra en los que estamos aquí. Señor, tienes que tratar con cada uno de nosotros de manera distinta, pero la necesitamos. Toca cada corazón, toca cada vida. Señor, aquel que no es salvo, hoy convéncelo con tu espíritu. Señor, aquel que está engañado, Señor, si estamos engañados, Padre, desengáñanos con tu espíritu. Señor, aquellos que son salvos, incomódalos con tu palabra. A cada día anhelar buscarte más. Examínanos, Señor. Padre, queremos orar como oraba el salmista. Examíname, oh Dios. Pruébame, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, oramos como el salmista. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.